Bien, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar acá en este seminario, este primer seminario internacional del proyecto de investigación que estamos realizando. Mi nombre es Alejandro Goldberg, soy doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Rovira y Virgili, antropólogo por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET y actualmente profesor visitante en el programa de posgraduação en Saúde Colectiva da UNB, da Universidade Nacional de Brasilia. El título de mi presentación, que quería compartir con todos y todas, es Migrantes internacionales en situación de irregularidad administrativa migratoria durante la pandemia de COVID-19. Una aproximación a estudios de caso con foco en los procesos de autocuidado. Entonces, primeramente voy a hacer una breve introducción sobre el contexto pre-post pandémico para luego profundizar en el campo de los procesos migratorios y la salud. En primer término, me gustaría comenzar diciendo que si queremos acercarnos lo máximo posible a la verdad, tenemos que evitar las certezas y cuestionarlo todo continuamente. Como denominaba el filósofo Bertrand Russell, esa voluntad de durar, ¿no? Como una actitud vital, que además es imprescindible para todos y todas los que hacemos investigación sociocultural. El esencialismo monolítico, supremacista, blanco, étnico-cultural, heteropatriarcal, occidental, colonial y neocolonial, que mediante una violación genocida, comenzada hace más de 500 años y perpetuada hasta nuestros días, con nuevas formas de expoliación y dominación capitalista violenta, se apropió de territorios y personas, principalmente en los continentes africano, americano y asiático, para transformarlos en mercancías, se ha sostenido desde siempre sobre la base de un fundamentalismo irracional, al igual que cualquier otro fundamentalismo corriente, occidental o no, sea este religioso, ideológico, racista, biológico, positivista, científico o literario. Todos estos fundamentalismos comparten concepciones del mundo estáticas, conservadoras, reaccionarias e uniformadoras, que desconocen, temen y rechazan con vehemencia lo nuevo, lo distinto, lo diferente a lo propio, asumido como lo único posible. Sus bases conceptuales colisionan anacrónicamente con una de las pocas realidades objetivas, universales, creíbles y empíricamente corroborables que existen desde la génesis de los tiempos. Y es que la esencia de la vida, en cualquiera de sus formas manifiestas en este planeta, así como en aquella porción del universo, cosificada hasta el momento por los seres humanos, es el movimiento, el cambio, la transformación, la mutación constante. Partiendo de este axioma primordial, es fácil entender el modo en que las culturas se modifican en el tiempo como consecuencia de las interacciones humanas, simbólicas y materiales, mestizajes, fusiones, sincretismos, y su constante relación con el medio ambiente, así como los seres humanos, los animales y las plantas atraviesan cada uno de sus ciclos de vida durante su existencia finita. Entonces, a partir de esto, podríamos hacernos algunos cuestionamientos, algunas preguntas que referencien esta problemática. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si es natural que en el Reino de España, a partir del contexto y como consecuencia de la pandemia, se produzcan, por ejemplo, 11 suicidios al día, lo que equivale aproximadamente a 1 cada 2 horas, y la mayoría entre adolescentes. También podríamos preguntarnos si tiene alguna correlación lo anterior con el hecho de que el Estado español, durante los años 2020 y 2021, haya sido el mayor consumidor mundial de ansiolíticos. También podríamos preguntarnos si es normal, natural, sano, que en los Estados Unidos de América durante el año 2020, la otra pandemia, la pandemia de la violencia, que es una enfermedad no declarada, de producción, venta y posesión de armas de fuego entre la población, haya producido
13,5 millones de muertes por armas de fuego por cada 100.000 habitantes y en una alta proporción entre adolescentes y jóvenes, la tasa más alta en casi 3 décadas. Tan saludable, entre comillas, como los aproximadamente 2,5 millones de presos que hay en Estados Unidos, más personas privadas de su libertad, mayoritaria y selectivamente afro e indoamericanos, que en cualquier otro país del mundo, incluyendo las dictaduras que los Estados Unidos sostienen combatir, lo cual representa 1/4 de la población penal del planeta entero. Y peor aún, que ese modelo de sociedad enferma, patológica, en el combo completo que incluye la McDonaldización cultural total de la vida cotidiana, se nos haya querido vender o más bien imponer mediante la violencia estructural o terrorista, en nombre siempre de la democracia, la libertad y los derechos humanos, al resto del mundo desde final de la Segunda Guerra Mundial en adelante. ¿Es parte de la naturaleza humana someter y dominar a otros seres vivientes? ¿Incluye lo anterior a los de la misma especie? ¿Existe un límite humano estipulado para ese sometimiento y dominación? Por ejemplo, someter y dominar hasta provocar la desaparición física de alguna de esas especies sobre la faz de la Tierra, incluyendo una parte de la propia. O someter al planeta a un nivel de expoliación, destrucción y contaminación ambiental de no retorno, solo para que unos ínfimos, el 0,001% de la especie que tiene el poder y domina el mundo, impongan su modo de vida avaro y mezquino de privilegios, su sistema de explotación basado casi exclusivamente en la acumulación material a cualquier costo de tener igual a ser, a los todos que somos. ¿Llaman progreso a la suprema victoria del hombre blanco contra las fuerzas de la naturaleza? ¿Es intrínseco a la naturaleza humana la desigualdad que implica que para finales de 2020 las personas en situación de pobreza extrema impuesta en el planeta alcancen la cifra de 263 millones? Las desigualdades estructurales globales y a nivel de sectores sociales en las distintas sociedades de los distintos países, sobre todo en los países del sur global, se potenciaron como consecuencia de la crisis devenida de la pandemia de COVID-19. Así se ha profundizado el cisma entre el norte y el sur global y entre ricos y pobres, como parte del doble proceso de superacumulación de la riqueza y la distribución de la pobreza, por medio del cual las desigualdades para finales del 2021 generaron que las personas en situación de pobreza extrema en el planeta alcanzaran la cifra de 263 millones, mientras del otro lado, la riqueza concentrada de las 10 personas más ricas del mundo, de las cuales 9 son hombres, se incrementó en 413.000 millones de dólares el pasado año de 2021. Al respecto, un informe de la organización Oxfam daba cuenta de que transcurrido 1 año y medio desde que se decretó la pandemia, las muertes por hambre en el mundo se ubicaban por encima de los decesos como consecuencia de la COVID-19. De acuerdo al mencionado estudio, 11 personas morían por minuto por motivo del hambre extrema, cifra superior a las 7 muertes que generaba la pandemia en el mismo tiempo. Este trabajo sostiene además que los conflictos armados, las alteraciones económicas provocadas por la pandemia y la creciente crisis climática han agravado la pobreza y la catastrófica situación de inseguridad alimentaria en las zonas con más hambre en el mundo, creando a su vez nuevos núcleos de hambre. El citado documento señala que en 2021 se ha llegado a la cifra de 155 millones de personas en 55 países que padecen extremos de inseguridad alimentaria y que 20 millones de estos habitantes del planeta se sumaron este año para alcanzar la cantidad mencionada. Según este informe, la pandemia provocó que 33 millones de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo perdieran su empleo en 2020, generando además pérdidas por valor de 3,7 billones de dólares en conceptos de ingresos derivados del trabajo, una cifra equivalente al 4,4% del Producto Interno Bruto Mundial de 2019. Finalmente, los precios de los alimentos en el mundo aumentaron en casi un 40% desde el año pasado, registrando el mayor incremento en más de una década. Entonces, en este contexto, somos cuerpos biológica, social y políticamente dependientes de los poderes, más aún a partir de lo que es el nuevo orden instalado con la pandemia. Hay una cronificación de la dependencia energética, alimentaria y productiva.
Somos consumo dependientes y dependientes también de Internet. Sobran evidencias históricas para saber que los mismos responsables que nos enferman, luego al final, se presentan como la única opción salvadora. ¿De verdad vamos a creernos acríticamente que aquellos que contribuyeron a provocar la enfermedad por medio de un sistema patológico como el de la maquinaria industrial del capitalismo son los que nos van a curar, cuidar y salvar de esa enfermedad? El paradigma del ultracontrol tecnodigital y de la hipermedicalización capitalista dominante quedó de manifiesto a partir de la irrupción de la COVID-19 y el establecimiento de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la cual logró por primera vez en la historia de la humanidad imponer y controlar la economía y toda la vida social del conjunto de los países del globo como un laboratorio, por medio del encerramiento y la conexión a través de Internet, solo el contacto a través de ello, a la vez que se implantó la biomedicalización total a nivel planetario. El bloque de poder integrado por los principales beneficiarios económicos de esta situación, el Big Pharma, el capital financiero internacional, las grandes corporaciones tecnodigitales, permite comprobar la puja de corporaciones transnacionales entre los sectores capitalistas por el vértice de la pirámide, lo cual implica más poder y más ganancias. No debe extrañar entonces que nombres como Gates, Musk o BlackRock aparezcan como principales accionistas de las farmacéuticas productoras de vacunas, que le generaron extraordinarias superganancias. Transcurridos 2 años, la pandemia desapareció de los medios, pasando así directamente sin escalas al foco en la guerra de Ucrania. Es el turno ahora de la industria armamentística visibilizada en una guerra intercapitalista, mientras se siguen invisibilizando las guerras financiadas por las potencias occidentales en los continentes africano, americano y asiático, o el genocidio de baja intensidad que desde hace décadas perpetúa el Estado israelí contra el pueblo palestino. De igual modo, queda al descubierto la política de asilo hipócrita, racista y selectiva de la Unión Europea, que rápidamente acogió refugiados ucranianos blancos y niega ese derecho a aquellos de origen africano y asiático. En este contexto actual, ¿qué ocurre entonces con los procesos migratorios y la salud? Un punto de partida fundamental es que desplazarse, moverse, migrar es parte de la naturaleza humana desde sus inicios como especie en adelante, y no únicamente, ya que otras especies animales también migran. Los últimos datos disponibles por la Organización Internacional de las Migraciones muestran que para finales de 2020 había en el mundo 82,4 millones de personas migrantes desplazadas forzadamente como resultado de persecuciones, conflictos, violencias, saqueo de recursos naturales, despojo y expoliación de tierras, desastres ecológicos o violaciones a los derechos humanos. La irrupción de la pandemia, la crisis sociosanitaria devenida de ella y su incidencia total en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los sujetos afectó desde el origen y la movilidad o inmovilidad de los migrantes forzados, el cierre de las fronteras y el aumento de los controles, hasta las condiciones de inserción en destino y el análisis específico de sus procesos de salud, enfermedad, atención, cuidados. Se parte de que las distintas formas de violencia estructural y extrema que provoca el capitalismo global como sistema patológico en su reproducción extractivista devastadora, intensificadas en las últimas 5 décadas, con guerras, persecuciones, apropiación de tierras y expulsión de sus moradores, destrucción medioambiental de ecosistemas enteros y aceleración de la crisis climática, un verdadero ecocidio, constituyen una condición central para explicar los flujos migratorios contemporáneos, mayoritariamente aquellos de carácter forzado, que son cada vez más los movimientos migratorios a los que asistimos. Las diversas situaciones de violencia específica por las cuales muchas de estas personas migrantes tuvieron que huir de sus lugares de residencia para salvar sus vidas, por eso son sobrevivientes, con las posibles secuelas en el estado de salud físico, psíquico, emocional, incluyendo el de sus familiares, la inestabilidad material, social, cultural y afectiva en el desarrollo evolutivo del proceso migratorio, que implica en sí mismo un problema de adaptación ante la ruptura forzada con el medio ambiente sociocultural de origen, las situaciones de riesgo concreto para la salud, ligadas a experiencias traumáticas y padecimientos en los modos de vida precarios, y las violencias de distinto tipo sufridas durante la trayectoria migratoria y en la sociedad de destino,
situaciones de riesgo específicas en determinados contextos de vulnerabilidad social, la vulneración del derecho a la atención sanitaria en algunos casos, constituyen, entre otros, ejes de indagación fundamentales para la antropología médica en el campo problemático de los procesos migratorios internacionales y la salud, enfermedad, atención, cuidados de las personas migrantes en diferentes tipos de situación. Migrantes económicos, forzados, ambientales, desplazados, solicitantes de asilo, refugiados, migrantes irregulares, etc. Y también en distintos contextos geográficos. Este conjunto de situaciones de por sí extremas se complejizaron en perjuicio de los migrantes internacionales a partir de la pandemia de COVID-19, con el agregado de nuevas situaciones producidas como las siguientes: el cierre total de las fronteras y el hipercontrol y la vigilancia, exclusión del ingreso, del tránsito, de los permisos y visados a los no vacunados, suspensión del derecho de asilo, incremento del racismo xenófobo en los estados-nación, instrumentalización del miedo y su reproducción en los medios de comunicación, confinamientos obligatorios compulsivos, carencia de políticas públicas sectoriales, entre otros. Las situaciones descritas generan de por sí estresores acumulativos que pueden llegar a tener consecuencias psicológicas, físicas y emocionales negativas en la salud de estos migrantes, experimentando una serie de pérdidas, duelos y estrés profundos que deben atenderse y tratarse de forma profesional particular. Al respecto, diferentes estudios han demostrado que los padecimientos de salud mental, como la depresión, el trastorno de estrés postraumático o la ansiedad, son causados por la situación de origen de los migrantes, los motivos por los que se vieron obligados a huir y las duras trayectorias migratorias que soportaron hasta llegar a su sociedad de destino. Pocos son los trabajos que focalizan en las condiciones de vida y de trabajo y su repercusión en la salud, enfermedad, atención, ya en la sociedad de destino y la inserción precaria entre las clases subalternas de estas sociedades de destino de los migrantes. Estas realidades de las cuales hablamos están presentes en sus narrativas, en las que se identifica un marcado sufrimiento emocional y se registran episodios de múltiples violencias padecidas. Las personas que han sufrido violencias o que han estado expuestas desde la adolescencia a una discriminación fuerte y continua tienen un mayor nivel de hormonas del estrés, presión arterial y problemas de peso a partir de los 20 años. El riesgo de depresión, ansiedad o hiperactividad agrava el impacto negativo en la salud mental del niño o la niña. A una edad posterior, los efectos del estrés y la exposición a la violencia continua pueden causar enfermedades cardíacas, cáncer y muerte prematura. En suma, a lo largo de todo el proceso migratorio de estas personas se constatan impactos negativos en su estado de salud por traumas de guerra, conflictos, violencia o tortura, por riesgos y circunstancias adversas durante el viaje, por las condiciones de vida en los campamentos, centros de detención, etc., por las dificultades jurídico-administrativas y de acceso a la asistencia sanitaria, así como por barreras lingüísticas y culturales en la sociedad de acogida. Concretamente, estas personas se exponen, entre otras, a enfermedades respiratorias, lesiones accidentales o provocadas por las medidas de seguridad en las fronteras, quemaduras, deshidratación, gastroenteritis, intoxicación por dióxido de carbono y problemas musculoesqueléticos. Existen evidencias registradas de traumatismos a consecuencia de la violencia y problemas neurológicos, crisis psicosocial aguda, depresión y estrés postraumático. Las mujeres y las niñas padecen problemas obstétricos, ginecológicos y alta prevalencia de abortos, así como malos tratos, explotación, violaciones y vejaciones por parte de traficantes, personal de seguridad u otros agentes a lo largo de sus trayectorias migratorias. La escasez de comida, la falta de asistencia médica y el hacinamiento resultan especialmente perjudiciales en las embarazadas. ¿Cómo todo esto, todo este conjunto de situaciones descritas que de por sí han sido detectadas a nivel de la salud, del impacto en determinados procesos migratorios internacionales, sobre todo los de carácter forzado en diferentes contextos, cómo eso se manifestó, cómo impactó, cómo se dio, digamos, en el contexto, en el marco de la profundización de las desigualdades sociales y de la crisis sociosanitaria devenida como consecuencia de la pandemia de COVID-19? Pues bien, la revista biomédica de Lancet
consideró en un editorial del año 2020, a finales de 2020, consideró al coronavirus más que como pandemia, como una sindemia, debido a que el SARS-CoV-19 interactúa con enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer o problemas cardíacos, así como con otras transmisibles, como la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Y además interactúa con estas enfermedades en un contexto social y ambiental caracterizado por la desigualdad social. En su editorial, The Lancet explicita que existe un índice desproporcionado de resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas, que fue lo que se pudo ver en el caso de la infección y las muertes en países como Estados Unidos y Brasil, Brasil con más de 680.000 muertes provocadas por una necropolítica gubernamental que directamente prefirió, como en el caso de Estados Unidos, en el tiempo de Trump, de que el sálvese quien pueda y que murieran los que tuvieran que morir, que son evidentemente los grupos con mayor vulnerabilidad de la sociedad. En el caso de Estados Unidos, comprobado como una alta proporción de las muertes se encuentra entre la población negra, la población de origen latinoamericano, que son parte de los sectores subalternos de esas sociedades. Entonces, el impacto de esta interacción entre varios padecimientos está además facilitado por condiciones sociales y ambientales que juntan de alguna manera a estas enfermedades o hacen que la población, determinadas poblaciones, sean más vulnerables a su impacto. Y es justamente lo que decía que se ha visto en las estadísticas, en los pocos trabajos que hay hechos hasta el momento. En mi caso, en trabajos previos, he abordado la manera en que ciertas desigualdades sociales se traducen en desigualdades en salud, interrogándome acerca de por qué determinados conjuntos sociales cuyos modos de vida se desarrollan en contextos de vulnerabilidad social, sufren padecimientos y enferman de patologías específicas, como la tuberculosis, distintas a la de los grupos sociales acomodados de las sociedades. Justamente refiriéndonos a esta enfermedad, a la tuberculosis, ha sido posible detectar un aumento de esta enfermedad a nivel mundial durante el periodo de la pandemia, estamos hablando de 2020-2021. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud estima que hubo 10,6 millones de nuevos casos en 2021, un 4,5% más respecto a 2020, según los datos recogidos en el último informe anual de la OMS. Por ejemplo, en Argentina lo que sucedió es que ante la falta de acceso a la atención sanitaria durante estos 2 años al sistema de salud debido a las restricciones de la pandemia, recién ahora en este año se están detectando y notificando a las personas que padecieron esa enfermedad en aquellos años con un incremento notable respecto a los años anteriores. Por lo tanto, es solo una muestra para tener en cuenta que un punto de partida fundamental es considerar cómo todos los problemas estructurales que ya existían se potenciaron con la pandemia de COVID-19 hasta límites insostenibles para los sectores subalternos de las distintas sociedades, entre los cuales se ubican los grupos de migrantes en situación de irregularidad migratoria administrativa. Y además que las respuestas sociosanitarias grupales y comunitarias entre estos grupos fueron el común denominador más efectivo para contener y sobrellevar las necesidades inmediatas y urgentes de estas personas, más allá de las políticas públicas que se hayan implementado en cada país, región, ciudad, con desigual cobertura y eficacia. La realidad actual abordada conjuga esas carencias estructurales que no fueron resueltas con nuevas problemáticas sociosanitarias derivadas de las necesidades de supervivencia de estos grupos,
como consecuencia de la crisis sociosanitaria desatada a partir de la pandemia. En el caso de Argentina, por ejemplo, el informe Agenda Migrante 2020 señalaba que el 58% de las personas migrantes, al iniciarse el aislamiento obligatorio por la pandemia, dejó de percibir cualquier tipo de salario o ingreso, mientras que el 77% no recibía ayudas ni beneficios sociales por parte de la administración pública de ningún tipo. En tal sentido, de acuerdo a los datos arrojados por la encuesta realizada por Agenda Migrante 2020, más del 80% de las personas migrantes en la Argentina no accedieron al ingreso familiar de emergencia debido a que un 50% no contaba con 2 años de residencia en el país y un 31% fue inscripto pero no accedió a ese beneficio. Estas estadísticas, estos datos en la práctica, supuso que durante el extenso periodo de cuarentenas de encierro obligatorio, la mayor parte de estos migrantes en distintos contextos, hablo de Brasil, de Argentina, de España, hablo de ciudades como Buenos Aires, como San Pablo, como Barcelona, que son 3 ciudades digamos, que estoy estudiando en función de estas situaciones. Estos migrantes en esos distintos contextos, debido a su situación de irregularidad administrativa migratoria y al estar insertos mayoritariamente en el mercado de trabajo informal, sumergido precario de estos países, y en muchos casos trabajos esenciales, pero no reconocidos como tales, como lo es el de las cuidadoras, trabajadoras cuidadoras del hogar en la ciudad de Barcelona y en España, muchas de ellas de origen latinoamericano, que tuvieron que ir igual a cuidar a personas ancianas, a personas con algún tipo de deficiencia, y entonces exponerse, digamos, trabajos esenciales pero no reconocidos como tales, o las personas, los trabajadores migrantes en la agricultura de los países del sur de Europa, tuvieran que incumplir esas medidas compulsivas, restrictivas, para realizar algún tipo de trabajo que les permitiera ganar dinero para alimentarse y, dado el caso, alimentar a sus familias. Es decir, no podían darse el lujo de cumplir el encierro porque tenían que salir a trabajar, porque si no salían a trabajar no cobraban un dinero para alimentarse y alimentar a su familia. Esta situación los colocó a esos migrantes en una situación de especial vulnerabilidad frente a la infección del COVID-19. Entonces, en los casos que yo estudié, como mencioné recién, trabajadoras cuidadoras del hogar originarias de países latinoamericanos sin documentación en Barcelona, vendedores ambulantes senegaleses de Buenos Aires, motoqueros riders venezolanos de entrega de comida en San Pablo, migrantes, trabajadoras costureras, migrantes bolivianas en Buenos Aires o en San Pablo, y así hay distintos casos específicos de análisis que tienen que ver con esta problemática de estudio abordada. De modo que es importante partir de la siguiente hipótesis, de que en los distintos contextos territoriales que se abordan, los procesos socioestructurales capitalistas interactuantes en estas sociedades, en estos contextos, afectan, condicionan e incluso determinan las dimensiones biológicas de los distintos padecimientos de los sujetos migrantes, incluyendo la infección por COVID-19 y su atención en estas personas, cuyos derechos, entre ellos el de la asistencia sanitaria pública y gratuita, debido a las situaciones de violencia descritas y en muchos casos a su situación administrativa migratoria irregular, en algunos casos se encuentran vulnerados. Aquí es muy importante analizar las diferencias existentes en cada caso, país, ciudad de indagación. Por ejemplo, en los casos de mi investigación, mientras que en España, de acuerdo a la ley migratoria, la ley de extranjería vigente en ese país como parte de la Unión Europea, se trata de una ley de extranjería de carácter excluyente y racista también, en el cual el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita se restringe únicamente a las personas migrantes en situación regular, lo cual deviene prácticamente en un apartheid sociosanitario.
De modo contrario, en Argentina y Brasil, las leyes migratorias vigentes actualmente garantizan ese derecho a la atención sanitaria como otro conjunto de derechos para cualquier persona, independiente de su situación administrativa y migratoria. Pero, sin embargo, tanto en Argentina como en Brasil, los que estudiamos el campo problemático de los procesos migratorios y la salud, enfermedad, atención, hemos identificado en varias ocasiones cómo en la práctica, independientemente de que existan estas leyes garantistas, se han detectado situaciones frecuentes en las cuales ese derecho a la atención sanitaria se ve limitado en términos de obstáculos de acceso, debido a la regularidad inmigratoria de los sujetos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en muchos hospitales, cuando un migrante va a atenderse, le piden el documento, lo cual es una violación de la ley migratoria vigente. También hay barreras y obstáculos respecto a la falta de información de ese derecho por parte de los migrantes, el desconocimiento de los derechos por parte de los migrantes y el temor de muchos migrantes a ser denunciados por no tener documentación, ¿no? Detenidos y deportados. Por ejemplo, en el caso de Argentina, como decía, también se identificaron actitudes racistas y xenófobas, de exclusión por parte del personal administrativo y de algunos equipos de salud de hospitales de la ciudad de Buenos Aires, que, como decía, se negaron a atender a personas migrantes que no exhibieran un documento. En cuanto a la mayor vulnerabilidad frente a la COVID-19 en personas migrantes en situación de irregular, un estudio de Guijarro y otros en España mostró cómo en 2020, para el caso de España, esta mayor vulnerabilidad frente a la COVID-19 estuvo asociada a los modos de vida precarios y a las dificultades para acceder a los servicios de salud, lo cual generó casos de complicaciones médicas y también un exceso de mortalidad entre estos grupos de migrantes. Quiere decir que ya está estudiado a nivel epidemiológico, como mencionaba anteriormente para el caso de Brasil y de Estados Unidos, un exceso de mortalidad entre determinados grupos de la población, en este caso migrantes en situación de irregularidad migratoria en España, justamente debido a la precarización de su vida, a los contextos de vulnerabilidad social en los que se desenvuelven y sobre todo a los obstáculos y la restricción del derecho humano fundamental al acceso a la salud por medio de una ley racista, excluyente y restrictiva. Al abordar representaciones, actitudes, comportamientos y prácticas socioculturales de los y las migrantes en relación a la COVID-19, así como sus nociones y respuestas particulares de prevención y cuidado alrededor de la salud, enfermedad, atención, incluyendo aquellas que suponen itinerarios terapéuticos en el sistema de salud pública, como aquellas que se dan en el plano de la autoatención microgrupal y en relación a terapeutas de otros sistemas médicos, he podido relevar la forma en que en plena pandemia de COVID-19, mujeres migrantes en situación de irregularidad migratoria, con empleos informales y una marcada precarización sociohabitacional en Barcelona, San Pablo o Buenos Aires, constituyeron actores o actrices sociales esenciales en el enfrentamiento a esta nueva enfermedad, a nivel de prevención o curación, a través de los cuidados, la alimentación nutritiva, el uso de terapias provenientes de la medicina tradicional de sus países de origen, entre otros conocimientos y prácticas desarrolladas. Estas mujeres dieron cohesión a sus grupos familiares y del colectivo migrante, jugando un rol fundamental en la supervivencia cotidiana de estas personas, de estas familias, de estos grupos, determinada esta existencia, en muchos casos, como mencioné, por contextos de vulnerabilidad social en las sociedades de destino a las que migraron. Por lo tanto, amortiguando de esta forma los daños físicos, psicológicos y emocionales causados por la crisis sociosanitaria de la COVID-19, además de generar redes de apoyo mutuo, solidaridad y reciprocidad entre los grupos de migrantes. Partiendo de lo anterior, es posible dar cuenta de cómo las nuevas configuraciones y transformaciones resultantes
como consecuencia de la pandemia de COVID-19 impactaron en la vida cotidiana de estas mujeres migrantes y sus grupos familiares, así como es posible detectar la forma en que articularon estas redes microgrupales comunitarias para hacerle frente. Para ello, resulta importante focalizar en las estrategias desarrolladas para asegurar la sostenibilidad de la vida, referidas al conjunto de actividades necesarias para la supervivencia. Estas alternativas, diseñadas en el contexto de crisis, con frecuencia invisibilizadas por el Estado y sus instituciones, constituyeron formas colectivas de organización y ejercicio de la vida cotidiana, resistencia y construcción de lo social. En este marco resulta central analizar entonces los mecanismos de prevención y los procesos de cuidado y autocuidado desarrollados por los sujetos de estudio, estos migrantes, en relación a los contextos de cuarentena instaurados en cada país, ciudad, contexto, como consecuencia de la referida pandemia. Lo anterior, considerando que en el actual contexto ha ganado protagonismo el comportamiento individual y colectivo, incluyendo las estrategias de autoatención y autocuidado, lo mismo que el rol de la ciudadanía en cuanto a su responsabilidad en salud pública en función de sus conductas de salud frente a la COVID-19. En consecuencia, el objetivo de abordar el campo de los procesos migratorios internacionales y la salud, enfermedad, atención, cuidados, está direccionado no solo al conocimiento concreto de realidades sobre sujetos y conjuntos socioculturales particulares, con frecuencia vulnerados en sus derechos, como mencioné, sometidos a procesos de explotación, discriminación, estereotipación y estigmatización, y problemas específicos, desconocidos y en muchos casos invisibilizados, sino que paralelamente persigue desarrollar herramientas conceptuales y enfoques metodológicos transdisciplinarios innovadores para indagar en torno a la problemática de la salud y las migraciones internacionales. De igual modo, los esfuerzos deben estar encaminados a caracterizar aspectos clínicos y socioculturales de los grupos migrantes, a fin de generar un cúmulo de información, tanto cualitativa como cuantitativa, de manera articulada, que pueda transferirse posteriormente a las políticas sanitarias, a la práctica médica, a los propios sujetos actores y al conjunto de las intervenciones en salud pública. Esto último con el horizonte fijado en la posibilidad de disminuir sus indicadores de mortalidad a través del derecho y el acceso a la salud pública, a un trabajo y a una vivienda digna, además de al desarrollo de un mejor tratamiento asistencial. Paralelamente se destaca la importancia de aplicar un enfoque de género interseccional que dé cuenta de las categorías identitarias y de clasificación que se producen y reproducen en las experiencias y discursos en relación a la política sanitaria y la migración internacional, mismas que se encuentran entrecruzadas por las diferentes marcas, estigmas de sujeción-dominación, la raza, el género, la sexualidad y la clase. Con frecuencia, las experiencias y las distintas realidades de los y las migrantes son homogeneizadas y esquematizadas, lo cual acaba por ocultar las especificidades y esa variedad y esa diversidad, generando distintos tipos de opresiones. En este marco resulta fundamental profundizar la mirada en datos y casos concretos que permitan conocer a fondo realidades de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que con frecuencia son invisibilizados o quedan atrapados en una perspectiva de totalidad que tiende la mayor de las veces a ser predominantemente masculina. En efecto, a contramano de la creciente y continua feminización de los flujos migratorios globales contemporáneos, sigue habiendo una cierta tendencia a pensar la inmigración como un proceso reducido a lo masculino. Esta suerte de ceguera de género en algunos estudios sobre migraciones y refugio, ya sea a nivel académico como en lo relativo a las políticas migratorias, las cuales son concebidas y llevadas a la práctica con frecuencia desde un paradigma dominantemente masculino, más allá de que en algunos casos hombres y mujeres hayan vivenciado itinerarios migratorios semejantes, siempre sus experiencias serán diferentes. En el caso específico del campo problemático de las migraciones, el género y la salud, en las últimas décadas se aprecia un incremento
en las investigaciones abocadas a la participación de mujeres en los flujos migratorios, vinculado, como mencioné recién, con un proceso global de feminización de las migraciones, que no solo implica el aumento de la cantidad de mujeres que forman partes de estos movimientos poblacionales de manera autónoma, sino también la visibilización de su protagonismo histórico. En este contexto también cobra relevancia la relación entre procesos migratorios de mujeres y la salud, la enfermedad y los cuidados. De ahí la importancia de recuperar herramientas conceptuales articuladas provenientes de dos campos, como en el caso de mis investigaciones, la antropología de la salud y política y los estudios de género y feministas. Para la antropología de la salud, los procesos vinculados con la enfermedad, los padecimientos y las estrategias de atención no se limitan a un fenómeno individual y biológico. Por el contrario, la perspectiva antropológica incorpora interrogantes sobre la subjetividad y la cotidianidad, preguntándose por las especificidades que cobran las experiencias cotidianas de las y los sujetos y el impacto de estas experiencias en los cuerpos y la salud de las personas, indagando asimismo en las formas de sufrimiento social y los padecimientos que son consecuencia de esa cotidianidad. Por último, los estudios feministas visualizan al género como un determinante en el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidados, que opera en forma conjunta con otros factores y variables, como son los de la situación administrativa migratoria, la clase, la etnia y la edad, entre otras variables. Partiendo de reconocer que son las mujeres y las niñas quienes más sufren las distintas violencias, psicológica, emocional, sexual, etc., además de la violencia estructural, que implican estos procesos migratorios, así como la sobrecarga de trabajo y el asumir los procesos de cuidado, la perspectiva interseccional permite identificar en las relaciones de poder y desigualdad ciertas lógicas de dominación, así como estrategias para enfrentarlas en un marco contextual y situacional. Finalmente, una perspectiva decolonial, como la que propone Achille Mbembe, se asume como superación de la lógica colonial del poder, en tanto estructura política y económica capitalista, heteropatriarcal y eurocéntrica. La colonialidad del saber, en tanto imposición epistémica, filosófica, científica y del lenguaje, y la colonialidad del ser, vinculada a las subjetividades, el control de las sexualidades, de los roles de género, del cuerpo, entre otras categorías constitutivas de relaciones que forman parte de un sistema jerárquico extendido a los campos del ser, del saber y del saber hacer, a través de una geopolítica del conocimiento con particularidades en cada contexto. Para resumir, creo que en nuestras investigaciones, en este contexto pandémico, post-pandémico, en el campo problemático de los procesos migratorios y la salud, enfermedad, atención, cuidados de los migrantes en diferentes contextos, creo que hay una hipótesis de trabajo principal que debemos considerar en nuestras investigaciones, y es que como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y las situaciones de fragilización social que produjo entre los sectores subalternos de las distintas sociedades, profundizando la precariedad y la exclusión, y teniendo en cuenta que los migrantes, sobre todo los migrantes irregulares, pertenecen a conjuntos sociales que componen dichos sectores subalternos de esa sociedad, de los cuales, debido a su situación administrativa migratoria, se encuentran abandonados y o invisibilizados por el Estado y sus instituciones. Ante el contexto descrito, se encontraron particularmente expuestos a la infección de la COVID-19, a la exclusión de la vacunación, con los padecimientos y secuelas que lo anterior pudo llegar a provocar en los cuerpos, y con el agravante de los obstáculos y barreras que en algunos casos se enfrentaron al momento de acceder a la atención sanitaria, como describí con anterioridad. Una hipótesis de trabajo adicional que se desprende del anterior es que, ante la realidad experimentada y como mecanismo de respuesta, resistencia y sobrevivencia, estos sujetos migrantes pusieron en práctica,
en función de cada contexto sociosanitario, un conjunto de saberes y estrategias de prevención y autocuidado y cuidado grupal para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Dichas acciones estuvieron determinadas por las trayectorias y experiencias autoorganizativas de solidaridad, de cohesión colectiva, los mecanismos de reciprocidad, apoyo y ayuda mutua y otras prácticas que los sujetos en toda su diversidad y heterogeneidad hayan desarrollado en cada contexto alternativas y o complementarias a las del sistema sanitario público de cada país. Entonces, como palabras finales en cuanto a la pandemia y las migraciones, tenemos que considerar que si bien se trató de situaciones, como mencioné, de inmovilidad, de situaciones de fragilización social, de situaciones de exposición a la infección y el desarrollo del COVID-19, de mayor vulnerabilidad frente a esta enfermedad, de algunos datos estadísticos que ya se comenzaron a recolectar, como por ejemplo este estudio epidemiológico que muestra que en España hubo una mayor, una mayor incidencia, una mayor mortalidad en determinados grupos de inmigrantes, debido justamente a esta situación de sindemia, de contextos de vulnerabilidad social y la coinfección o, digamos, el impacto de esta infección en la situación de fragilización social y del sistema inmunológico también, debido a la sobrecarga laboral, a contextos de marginalización, de condiciones de vida indignas, condiciones de trabajo y de explotación. Es importante tener en cuenta que la contraparte de esta mayor situación de vulnerabilidad de estos grupos de migrantes fue la activación de estos grupos, de esas estrategias de cuidados y autocuidados grupales desarrollados fundamentalmente por las mujeres migrantes que dieron cohesión a estos grupos, en las cuales generaron distintos mecanismos de autoatención para prevenir o también para curar, para prevenir la infección de COVID-19 o también en algunos casos para curar la enfermedad. ¿Cómo hicieron esto? Como comentaba, mediante estos mecanismos de cuidado que fueron reforzar una alimentación, digamos, saludable, también el uso, la utilización, en muchos casos, de algunas plantas medicinales en función de los saberes tradicionales de sus países y el acceso a esas plantas medicinales que tenían en cada contexto, y a estos otros mecanismos preventivos como de higiene, etcétera, que en el ámbito doméstico, digamos, de sus familias. Aún estas mujeres, además de esos trabajos de cuidados, teniendo que incumplir esas cuarentenas obligatorias en muchas de estas ciudades y países, porque al trabajar en el mercado informal y al no tener documentación, tenían que realizar esos trabajos, tenían que salir a buscar el pan, a trabajar para poder recibir algún tipo de dinero y comer y alimentarse y alimentar a su familia, por lo cual también quedaban más expuestas a la infección del COVID-19. Entonces, estas mujeres realmente representaron actores individuales, grupales, sociales, socioculturales, fundamentales durante estos años de pandemia, y lo siguen demostrando en su resistencia y en sus mecanismos de sobrevivencia cotidiana, de lucha y de organización en la crisis sociosanitaria actual devenida como consecuencia de la pandemia. Bien, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Fue un placer compartir con todos y todas este espacio, y por supuesto quedo disponible para cualquier tipo de pregunta, inquietud, consulta sobre estos temas
y sobre esta problemática abordada. Muchas gracias.